7 de la mañana con 47 minutos. Le agradezco su presencia en el programa al diputado Rubén Moreira, que es líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, además de presidente de la Junta de Coordinación Política. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. A la orden, Diego. Gracias, Rubén. Pues hemos dado seguimiento al pronunciamiento que hicieron ayer desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en presencia de los líderes de la fracción del PRI en ambas cámaras. Y bueno, el PRI parece decir a la reforma eléctrica de López Obrador, Rubén. Bueno, efectivamente ayer tuvimos dos pronunciamientos, uno a las 10 de la mañana donde el PRI mostró su unidad, donde hablamos de ir juntos a cualquier votación, y por otro lado, la coalición Va por México, coalición electoral y legislativa, le dice al presidente en términos pues textuales, así como está la iniciativa, que ahora es ya un proyecto de dictamen, porque ya se circuló de las Comisiones Unidas, pues ese proyecto de dictamen se le diría no. Y presentamos diversos puntos que nosotros consideramos importantes. Y además se anunció que una vez desechada esta iniciativa, la que se presentó, nosotros entregaríamos otra distinta, pero más real y con más beneficios para la gente y para el futuro de México. La posición es clara en los términos en que se ha planteado la reforma eléctrica de López Obrador, no va. Le hicieron modificaciones mínimas a los transitorios en comisiones, pero en realidad de lo relevante, de lo que ustedes han señalado, no se cambió nada y así simplemente la posición es clara, no se aprueba esa reforma. Rubén, ¿ustedes qué plantearán? ¿Cuáles son los aspectos centrales de la reforma que propondrían? Bueno, tienes razón en lo que dices, fueron cambios mínimos. Yo agregaría antes algo. Muchos especulan de cuál es la posición del PRI y que si está en peligro la alianza. Para nada, nunca ha habido ni siquiera reclamos. Más bien creo que de repente se interfieren algunos actores que gustaría que hubiera esa ruptura. Ahora, ¿nosotros qué proponemos como coalición Va por México? La primera, queremos evitar el monopolio de la CFE, pero también la queremos fortalecer haciéndole una empresa independiente, una empresa de los mexicanos, pero independiente del presupuesto, para que no tengamos esos traslados de recursos que hacen tanto daño. Y además para darle flexibilidad para que pueda ellos competir como cualquier empresa. Segundo, reconocemos que hay distorsiones, abusos de muchos empresarios que aprovecharon una buena reforma, la del 2013, pues para hacer jugosos negocios. El tema del autoabasto. Gente que tenía autorización de hacer una empresa para autoabastecerse y empezó a vender electricidad en una competencia desleal contra la CFE. O empresarios, malos empresarios que no pagan el porteo, que no pagan los respaldos de la energía, en fin. Tercera propuesta de nosotros. La energía eléctrica como un derecho humano. Eso lo propuso, por cierto, Carolina Digiano. Es como un derecho humano donde todos tengamos acceso por el lugar más lejano que estemos, ahí tendremos acceso, y esto se pega con otra cosa que se propuso por los tres partidos, y ayer se manifestó. Los gente con menos recursos, los más pobres, para ser claro, aunque sea ruda esta palabra, pero duele, esos recibirían electricidad gratis para tener después acceso a muchos otros medios, siendo un derecho humano. Son el decir más golpeado en nuestra economía. Esos que viven en casas de cartón muchas veces y que les duelen a los mexicanos. Aumentar la capacidad de electricidad distribuida. Las celdas solares, que para empezar las celdas solares no desaparezcan de las casas y que muchos empresarios medianos puedan aumentar su capacidad y por lo tanto bajar costos. Otra más, llevar a la Comisión Nacional de Energía a la autonomía constitucional. Es decir, nosotros somos exactamente contrarios a lo que dice el nivel presidente de desaparecer los órganos autónomos. Y además de otras cosas, la transición energética, pero puesta en la Constitución. ¿Cómo vamos a energías más limpias, que hagan menos daño al medio ambiente? Y por último, el litio, estamos de acuerdo que sea de todos los mexicanos, eso es bien importante,
pero que tenga reglas distintas a las que propone la iniciativa del presidente, que es prácticamente condenarlo que nunca se saque, sino que siga las mismas reglas del petróleo mexicano. Ya. Rubén, hay un tema relevante en lo que ustedes están planteando, que es respetar los acuerdos y los compromisos adquiridos por México con base en reglas anteriores. Y menciono esto porque la semana pasada vino una comisión de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por John Kerry, enviado de Joe Biden. Se habló de la creación de un grupo de trabajo para revisar la reforma eléctrica, y luego al día siguiente el presidente López Obrador dijo que no, que él no había acordado ni aprobado eso, lo cual generó malestar en Washington, y ese mismo día la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado preocupándose por lo que podría suceder en el sector eléctrico mexicano. La de ustedes plantearía respeto a los acuerdos adquiridos y apoyaría la presencia y la participación del sector privado nacional o internacional en el sector eléctrico, ¿es correcto? A ver, la iniciativa del presidente permite la participación internacional. Creo que luego se usa por ambos lados como un tema más bien mediático, porque no está prohibida la participación en la iniciativa. Ahora, ¿nosotros qué decimos? Que se tenga cuidado con los compromisos internacionales en términos de lo firmado. 1. 2, que si hay abusos, se quiten. Por ejemplo, pues sí, por más compromisos internacionales que haya, pues tienen que pagar el porteo de la electricidad, ¿no? Porque los mexicanos sí le estamos pagando, ¿no? Sucede un poquito como lo que pasa en la frontera, que se subsidia con el dinero de los mexicanos, obviamente, el consumo de petróleo, de gasolina, vaya, pero también pasan los norteamericanos y la consumen a la mitad de lo que está en el otro lado. Bueno, acá deben ser reglas parejas. Sí se respetan los tratados internacionales, pero si hay abusos, bueno, pues se tienen que corregir. Si no se paga la transmisión, pues se tiene que pagar. Si no se pagan los respaldos, se tienen que pagar. Y tiene que jugar en las mismas condiciones. Eso es lo que nosotros decimos que la CFE. Por eso la CFE tiene que ser una empresa independiente del presupuesto. Rubén Moreira, ¿han establecido ustedes un plazo, una fecha para presentar en la Alianza Va por México esta otra iniciativa de reforma eléctrica alterna? Sí, ayer Marco Cortés lo anunció. Si ellos insisten en que esto se vote la próxima semana, con esta iniciativa de hoy, bueno, pues entonces quedaría esto, pues digamos que en un no de nosotros. Y inmediatamente después presentamos nuestra iniciativa. Está claro que a pesar de ser Semana Santa, a pesar de ser días en donde la gente suele estar fuera de las ciudades, en la Cámara de Diputados estarán los diputados todos para votar la reforma, y ustedes están convencidos de que los legisladores de esos tres partidos que integran la Alianza Van por México van con un no hacia la reforma de López Obrador. ¿Está claro en ese sentido, Rubén? Está muy claro, y déjame comento, a lo mejor no debería hacerlo, pero hace una semana yo ya les anuncié a los diputados del PRI la posibilidad de que se vote en la Semana Santa, y por lo tanto les pedí que cancelaran aquellos que las tuvieran, pues las vacaciones o las salidas de la ciudad, y que todos estemos concentrados aquí en la Ciudad de México. Bien, no puedo dejar de preguntar sobre lo que ocurrió este fin de semana en relación al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pues esto que ocurrió, se fue a Torreón, fue a Sonora también, a promover la consulta de revocación de mandato en un avión de la Guardia Nacional, acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, lanzando arengas para que la gente no deje solo al presidente y acuda el 10 de abril a ratificarle el mandato, pero además prácticamente dictándole sentencia al actual Consejo del INE, del Instituto Nacional Electoral, cuando todavía ni siquiera hay una reforma electoral en manos del Congreso. ¿Cómo ves, Rubén, este tema en particular? Mire, nosotros somos de la idea de que la reforma eléctrica se
se trate después de la elección. ¿Y a qué lo digo? A que también después de la elección se hable de lo electoral, se hable de la Guardia Nacional, que hay un grave problema que se ocasionó por la última reforma. Entonces, que todo eso se hable después, y esto que pasó el fin de semana nos da la razón. Ahora, nosotros también hemos dicho que no nos distraigamos en estos días. Pasan cosas que después tendrán que aclararse, pero ahora mismo estamos en la reforma eléctrica. Ahora mismo le tenemos que decir a los mexicanos que todos los días pierden capacidad de ingreso porque tenemos una inflación del 8%. Ahora mismo le tenemos que decir del gasolinazo de la frontera, que se trató de corregir con otro subsidio y que está subsidiando a los americanos. Ahora mismo les tenemos que decir de la inseguridad. Nosotros en el PRI le estamos diciendo a la gente, no nos distraigamos tanto, la inseguridad está galopante. Ayer estaba viendo las últimas noticias de Colima, y bueno, son imágenes muy similares, y perdón que lo diga, a lo que uno ve en las calles de Kiev. Ayer, gente tirada en la calle muerta, en Colima. También la imagen, respeto, otra magnitud de una guerra, pero ahí también hay una guerra, en Colima. Entonces no nos distraigamos, porque entonces empezamos a hablar de la revocación y empezamos a hablar de la reforma electoral y empezamos a hablar del mundial, y México está en una grave crisis económica y de seguridad. Sí, sin lugar a dudas. Rubén Moreira, estaremos en contacto en días siguientes porque vendrán estas discusiones en la Cámara de Diputados. Gracias por lo pronto por estar con nosotros y nos mantendremos en contacto. Muy buenos días. Siempre que usted me lo permita, yo estaré con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Parece claro el mensaje, van a estar todos, van a votar en contra, no pasará la ley eléctrica de López Obrador, y hay que hablar, tiene razón, de una cosa tras otra, es decir, se va a hablar de la reforma eléctrica y ya luego veremos cuando el presidente mande la reforma electoral, que todavía no manda, y todo ha quedado en el terreno de los dimes y diretes. Y tiene mucha razón el diputado Moreira, estamos en una crisis de seguridad gravísima en el país. Él mencionó Colima, pero podríamos agregar Zacatecas.